la desgracia de ser tibio. En Apocalipsis 3:16 leemos: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tibieza es el estado entre frío y caliente. Es un estado intermedio. El agua fría y el agua caliente se mezclan y resulta agua tibia. Y el agua tibia produce vómito. El color blanco y el color negro se mezclan y produce el color gris. Y el color gris es color fúnebre, color de muerte. El significado de tibio en este pasaje bíblico es flojo, descuidado, poco fervoroso. De entre las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, a 2 se les condena de manera absoluta y casi sin esperanza de restablecimiento. Estas son Sardis, que es muerta, y la Odisea, que es rechazada. Esta iglesia fue rechazada por su tibieza y representa la iglesia de los días finales. La tibieza del individuo o de la iglesia en sus relaciones con y en el servicio a Dios es abominable a Dios, causa náuseas a Dios. Dios ve mejor a un pagano de la selva que nunca oyó el evangelio, aunque a lo mejor sea un caníbal, que a un creyente civilizado y culto, pero que sea tibio e indiferente hacia Dios, hacia la obra de Dios y hacia su responsabilidad ante un mundo que se pierde, y que por su culpa, por su tibieza, una catarata de almas caen continuamente en el infierno, mientras un pequeño grupo avanza a la vanguardia en la conquista de las almas perdidas. Los reposados, los indiferentes y tibios se quedan inactivos, inmóviles. Para los tales hay una reprimenda en Números 32:6 y dice: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Por qué desalentáis a vuestros hermanos? Mientras un pequeño grupo se esfuerza y posee las bendiciones del Señor, a los negligentes y tibios se les dice en Josué 18:3: ¿hasta cuándo seréis negligentes para poseer la tierra que os ha dado Jehová? Mientras un pequeño grupo se da en cuerpo y alma a la obra misionera y a la evangelización del mundo, los indolentes y los tibios tendrán que sufrir la maldición que aparece en Jeremías 48:10, que dice: maldito el que hiciere indolentemente, negligentemente la obra de Jehová. Mientras un pequeño grupo es obediente a la voz de Dios, ofrendando con generosidad y sacrificio para la extensión del evangelio, los reposados y los tibios no hacen caso de la voz del Señor, como dice en Segunda de Crónicas, capítulo 24, de los versículos 5 al 7, que los levitas no pusieron diligencia en la obra de Dios, y la impía Atalía y sus hijos habían gastado en los ídolos lo que pertenecía a la obra y a la casa de Dios. Y hoy también hay los que guardan el dinero para ellos, o lo gastan en ídolos y francachelas, y estos ídolos pueden ser desde el carmín para las mejillas hasta la elevada cúspide del lujoso templo. Mientras un pequeño grupo trabaja y edifica el templo espiritual, restaura vidas arruinadas, los tibios, como dice en Nehemías 3:5, los grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Los verdaderos movimientos misioneros siempre han surgido y han sido sostenidos de entre y por los pobres y los humildes, pero luego los jerarcas y los grandes, que poco o nada hacen, los han querido controlar.
Para estos negligentes, indiferentes, tibios y reposados, hay una terrible maldición en la Biblia. Y dice: ay de los reposados que duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero, gorjean al son de la flauta, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento del pueblo. Jehová de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. Oseas 6, del 1 al 8. Hoy hay muchos de estos reposados, tibios, que duermen espiritualmente, cuyo Dios es el vientre, que trasquilan el rebaño del Señor, hablando de proyectos y proyectos y proyectos, y nunca se ve la realización de los mismos, que buscan las grandezas humanas, pero muy poco les importa la obra misionera, y hasta combaten la obra misionera. A los tales Dios los abomina, Dios los vomita, Dios los rechaza. El peor estado en que puede caer un creyente es el estado de tibieza. No hay reconocimiento ni tiempo para Dios, ni para la iglesia, ni para las almas que se pierden. No hay esperanza ni restauración para un tibio mientras persista en su tibieza. Y lo peor de todo es que al tibio le parece que está bien. La tibieza es traicionera, pues el tibio dice: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien delante de Dios. De esa manera es que el tibio se ve a sí mismo, pero Dios le ve como un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El tibio menosprecia a Cristo y Cristo vomita al tibio. Y según se aproxima el levantamiento de la iglesia de Jesucristo, este estado de tibieza se va generalizando tanto que hoy tenemos individuos, iglesias, denominaciones, concilios, que ayer fueron llenos del Espíritu Santo y encendidos en la llama de la evangelización, pero hoy están tibios, enriquecidos, reposados, indiferentes, están tibios en la devoción a Cristo, tibios en la obra milagrosa de los dones del Espíritu Santo, tibios en la consagración, tibios en el amor fraternal, tibios en la expansión del Evangelio, pues lo que dan para la obra misionera es ridículo comparado con lo que gastan en ellos mismos y en cosas materiales y triviales. Tibios en la experiencia profunda de Pentecostés y del Espíritu Santo. Tibios en el servicio al Señor, pues dicen: mi Señor se tarda en venir, y comienzan a herir a sus consiervos. Amados, es urgente que ese estado de tibieza termine. El llamado de Cristo es: arrepiéntete. Los verdaderos avivamientos han surgido del arrepentimiento, de la confesión, de la humillación en la presencia de Dios. Un poderoso avivamiento, un glorioso derramamiento del Espíritu Santo deshace toda tibieza espiritual. Un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo detiene las marejadas de maldad, de mundanalidad e impiedad en las iglesias. Un poderoso derramamiento del Espíritu Santo termina con el formalismo, mortandad en las iglesias y convierte a los cristianos en ganadores de almas. Un poderoso derramamiento del Espíritu Santo logra que los creyentes dejen de adorar frente al moderno altar del televisor y que en vez de sintonizar a Telemundo, telebaile, telecarne, telenudismo, teleocultismo,
Telediablo. Sintonicen a Telecielo, Teleoración, Teleayuno, Telebiblia, Teleiglesia, para que vean a Cristo y se vean ellos mismos y tengan que decir como Isaías cuando vio al Señor sentado sobre su trono: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y fue después que Dios le dio el fuego del Espíritu Santo que Isaías pudo decir: heme aquí, envíame a mí. Y será únicamente con el fuego del Espíritu Santo, disipando toda tibieza, que el pueblo de Dios se levantará a evangelizar al mundo en el poco tiempo que nos queda. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando a la puerta de cada corazón. Quien no responda será sorprendido en su fatal tibieza y será vomitado de la boca de Dios y será lanzado a las tinieblas de afuera. Despierta, vístete de poder, levántate, trabaja por Cristo y por las almas perdidas. Amigo que no eres salvo, tienes ahora una maravillosa oportunidad de dejar de ser frío con el frío de la muerte eterna y recibir el calor y el fuego del amor de Dios. Levanta tu mano delante del Señor que te está mirando en señal de que quieres ser salvo. Creyente que estás tibio, tu condición es peor que la del frío. Arrepiéntete de tu tibieza espiritual para que estés ardiente en espíritu, sirviendo al Señor. Oremos. Padre Santo, te suplico que los corazones se abran ante tu presencia, que se manifiesta en este momento a cada oyente mediante tu palabra y tu espíritu, para que la gloria de tu presencia y de tu santidad expulse toda frialdad y toda tibieza y arda en cada vida el poder y la gloria de tu presencia. Oh Dios, salva estas almas, sana a estos enfermos, que los fríos y los tibios ardan con el fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.